Cuando la mamá de mi novia me pidió que revisara el auto, no porque no pudiera hacerlo. Soy mecánico, vivo de eso. Pero lo que no podía arreglar era la extraña sensación que tuve al verla sonreír después de inflar los neumáticos. Eso no es todo, dijo, y me llevó adentro. Frente a un café, me interrogó sobre mis sentimientos por Chloe. Chloe, mi mejor amiga desde hace 6 años. La hija de la señora Bennett. Me acusó de esconderme tras la excusa de la amistad. Mi nombre es Marcos. Tengo 25 años y desde hace 6 soy el mejor amigo de Chloe Bennett. El que la escucha, el que la ayuda con la mudanza, el que le revisa el aceite sin cobrarle. Pero esa tarde, en esa cocina, su madre me había puesto contra la pared. Me dijo que la amistad era una excusa, que ella me observaba desde hace años y que era hora de ser honesto. Yo nunca me había atrevido a cruzar esa línea, no por falta de ganas, sino por miedo a perderlo todo. Esa confrontación debió ser un momento incómodo y nada más, pero lo que no sabía era que apenas empezaba una semana de pruebas, secretos y una visita inesperada que cambiaría mi vida para siempre. Apenas salí de aquella cocina, las palabras de la señora Bennett quedaron flotando en el aire como el zumbido de un motor mal afinado. Deja de esconderte detrás de la amistad, Marcos. Ella te ama y tú lo sabes. Durante 6 años yo había sido el amigo. El que la esperaba a la salida del turno nocturno, el que le cambiaba el aceite sin cobrar un centavo, el que escuchaba sus historias de citas desastrosas, mientras yo apretaba una tuerca con más fuerza de la necesaria para disimular los celos. Conocí a Chloe en una noche de octubre de 2018, en una gasolinera de la calle Broad. Ella tenía un neumático pinchado y las manos temblorosas. Yo iba camino a casa después de un turno doble en el taller, con las uñas negras y la espalda molida, pero me detuve. Le cambié la rueda en 15 minutos y ella sonrió como si le hubiera regalado el mundo. Esa sonrisa fue mi condena. Nuestra amistad creció sin esfuerzo. Yo era el tipo callado que sabía reparar cualquier cosa, el que nunca pedía atención. Ella era la chica que iluminaba la habitación al entrar, la futura diseñadora gráfica que llenaba cuadernos enteros de bocetos mientras yo reconstruía un motor. Me invitaba a cenas familiares donde su madre me servía doble ración y su padre, Ricardo Bennett, un abogado de prestigio con un bufete en el centro, apenas me dirigía la palabra. Yo siempre sentí que para él yo era invisible. Un ayudante, alguien útil pero no relevante. Y quizás tenía razón. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía calibrar con ninguna herramienta de diagnóstico, era que la señora Bennett llevaba años observando cada gesto. Cada mirada que yo creía haber disimulado, cada silencio cuando Chloe mencionaba a otro hombre. Y esa tarde, frente a un café frío que no llegué a tocar, ella decidió intervenir. Me dijo que una amistad de 6 años no se construye solo con favores. Que yo no iba corriendo a su casa a las 9 de la noche para inflar neumáticos solo por buena persona. Y tenía razón. Tenía una razón demoledora. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en mi apartamento de una sola habitación, con el ruido del tráfico de la Interestatal 70 como banda sonora, dándole vueltas a una verdad que había mantenido encerrada bajo llave. Chloe no era solo mi amiga, lo era todo. Y el miedo a decirlo en voz alta me había convertido en un cobarde funcional. Pero si su propia madre, que la conocía mejor que nadie, había visto que detrás de mis silencios había amor, ¿qué estaba esperando yo? ¿Una señal divina? ¿Un terremoto? A la mañana siguiente, con el estómago anudado, marqué su número. Le pedí que cenara conmigo el sábado, no en el diner de siempre, no en un partido de béisbol. Le dije que me pusiera elegante, que la recogería a las 7. Ella se rió al principio, pensó que era una broma. Luego se quedó callada al otro lado del teléfono y supe que aquella pausa contenía todas las palabras que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar en 6 años. Está bien, Marcos, dijo bajito. Iré contigo. El sábado la llevé a Il Centro, un restaurante italiano del casco antiguo con manteles de tela, velas diminutas y un violinista que recorría las mesas. Cuando la vi aparecer con un vestido azul y el pelo suelto, se me secó la garganta. Ya no era mi amiga de la gasolinera. Era la mujer de la que me había enamorado sin fecha de inicio,
Pedimos vino tinto, 2 platos de pasta y hablamos durante casi 3 horas. Primero de tonterías, luego del pasado y finalmente de lo único que importaba. Le repetí las palabras de su madre, sin filtros. Le confesé que me moría por ella desde aquella noche de octubre. Y entonces Chloe, con los ojos brillantes, alargó la mano sobre la mesa, rozó mis nudillos llenos de cicatrices de taller y me dijo: «Llegaste tarde, Marcos, pero llegaste». Esa noche dejamos de ser amigos. Nos veíamos a escondidas, no por vergüenza, sino por el placer arrogante de tener algo solo nuestro. Hacíamos planes pequeños, planes grandes. Yo le mostraba proyectos de coches que quería restaurar. Ella me leía ideas de campañas gráficas. Por primera vez el taller de la calle Livingston no olía solo a grasa, sino a futuro. Pero en las películas nunca te cuentan lo que pasa después del primer beso. No te hablan del miedo que resurge cuando la euforia baja y empiezas a preguntarte si realmente mereces lo que tienes. Y en mi caso esa pregunta no tardó en aparecer. El miércoles por la tarde, 3 días después de la cena, yo estaba en mi apartamento revisando facturas atrasadas cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y el corazón se me paró. En el umbral, con un traje gris impecable, los brazos cruzados y una expresión que no admitía réplica, estaba Ricardo Bennett, el padre de Chloe, el hombre que nunca me había considerado digno de una conversación y que ahora me miraba como quien examina una mancha en un expediente limpio. «Tenemos que hablar, muchacho», dijo sin saludar, y entró antes de que yo pudiera reaccionar. Se paró en mitad del salón, sin sentarse, como si el simple contacto con mis muebles pudiera contaminarlo. Fue directo al grano. «Sé lo que está pasando entre tú y mi hija, y vas a ponerle fin ahora mismo». Tragué saliva. Intenté explicarle que mis sentimientos eran reales, que yo amaba a Chloe, que jamás le haría daño. Él levantó una mano para silenciarme. «Tú eres un mecánico, Marcos. Un buen chico, no lo niego, pero un mecánico. Chloe necesita a alguien con ambición, con un futuro sólido. Ya le he hablado de ti a Andrew Pearson, el hijo de un socio del bufete. Es abogado, acaba de comprar casa en Grandview Heights. Ese sí es material de esposo». Las palabras me golpearon como una llave inglesa en el pecho. Quise discutir, pero el señor Bennett sacó su teléfono y me mostró una foto. Un tipo trajeado, con dentadura perfecta, sonriendo en un campo de golf. «Andrew está interesado. Solo necesita una oportunidad, y tú se la vas a dar alejándote». Se guardó el móvil con la calma de quien baraja una mano ganadora. «Si de verdad quieres lo mejor para Chloe, desaparecerás antes del viernes. Si no lo haces, me aseguraré de que ella sepa el tipo de persona con la que se está involucrando. Alguien que solo quiere aprovecharse de su confianza. No tendrás ni el taller ni la tranquilidad, te lo prometo». Me quedé mudo. No podía defenderme porque una parte de mí, la parte más frágil, le creía. Chloe merecía a alguien mejor, alguien sin las manos siempre sucias, sin un sueldo que apenas cubría el alquiler. El señor Bennett se ajustó el nudo de la corbata, se dirigió a la puerta y antes de irse dejó caer el ultimátum. «Tienes 48 horas. Y por el bien de todos, muchacho, no me obligues a volver». La puerta se cerró. Yo me quedé de pie, sin moverme, escuchando el eco de sus tacones en la escalera. En ese instante, el miedo que había dominado 6 años de mi vida volvió a tomar el control. Me convencí de que alejarme era un acto de amor. Y justo ahí, con el teléfono de Chloe brillando en la pantalla, cometí el peor error de toda mi vida. No contesté la llamada de Chloe. Dejé que vibrara sobre la mesa hasta que el silencio volvió a ocupar el apartamento. Luego apagué el teléfono. Me convencí de que era lo correcto, de que alejarme era la única forma de protegerla de una guerra que yo no podía ganar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la foto de la gasolinera que aún guardaba en la cartera, y repetí las palabras del señor Bennett como un mantra: un mecánico, sin futuro. Andrew Pearson. Cada sílaba me confirmaba lo que siempre había temido, que el amor no bastaba cuando el mundo medía a las personas por su etiqueta de precio. Al día siguiente, jueves, Chloe me escribió 7 mensajes. El primero era dulce: «Buenos días, dormilón, ¿todo bien?». El segundo, preocupado:
¿Estás enfadado por algo? El tercero, con una foto de un croissant y un chiste interno. Luego llegó la llamada. Dejé que saltara al buzón. Después otra y otra, hasta que el tono de su voz en los mensajes de audio se fue agrietando. Marcos, ¿qué pasa? No entiendo nada. Ayer estábamos bien. Por favor, contéstame. Yo leía cada palabra con el estómago encogido, pero no respondí. Me repetía que era un acto de amor, cuando en realidad era pura cobardía. El viernes por la mañana apareció en el taller. Yo estaba debajo de un sedán oxidado cuando escuché sus pasos. No llevaba tacones, siempre usaba zapatillas gastadas, las mismas que tenía la noche de la gasolinera. Marcos, mírame. Su voz sonaba firme pero asustada. Salí de debajo del coche con las manos manchadas de grasa y el corazón bombeando vergüenza. Chloe estaba parada entre las herramientas, con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos. Llevaba 2 días sin dormir. Se le notaba en las ojeras y en la forma en que se mordía el labio inferior para no llorar delante de mi jefe, que discretamente se fue al fondo del local. ¿Por qué me ignoras?, preguntó. Te abriste como nunca, me hiciste feliz, y de repente desaparezco. ¿Es un juego? Porque si lo es, no tiene gracia. Negué con la cabeza, pero no podía mirarla. No es un juego, murmuré. Entonces, dime qué hice mal. Esa pregunta me partió. No era ella. Nunca había sido ella. El problema era yo, un tipo que se creía indigno hasta de recibir un te quiero, sin pedir disculpas por existir. Quise contarle, la verdad, la visita de su padre, las amenazas, la humillación. Pero tenía miedo de que, si hablaba, el señor Bennett cumpliera su promesa y dinamitara el único orgullo que me quedaba. Mi trabajo. Necesito tiempo, mentí. Esto va muy rápido. Necesito pensar. Chloe se quedó quieta. Luego soltó una risa triste que me hizo más daño que un grito. Tú eres el que me pidió que confiara. Y ahora necesitas tiempo. ¿Sabes qué? No voy a suplicarte. Dio media vuelta y se fue. Sus zapatillas resonaron en el cemento del taller hasta que el portón se cerró con un golpe seco. Yo me quedé allí, paralizado, con una llave Allen en la mano y la certeza de que acababa de cometer el segundo error más grande de mi vida. El primero había sido no plantarle cara a Ricardo Bennett desde el primer minuto. Esa tarde, mientras limpiaba un carburador sin verlo realmente, apareció la señora Bennett. No me sorprendió. De algún modo supe que vendría. Entró sin aspavientos, con un pañuelo de seda al cuello y una serenidad que desentonaba con el desastre que yo llevaba por dentro. Me entregó un café en un termo plateado. Te lo ha preparado ella esta mañana, antes de ir a buscarte, porque pensó que estarías cansado. No lo cogí. Me quedé mirando el termo como si estuviera lleno de dinamita. ¿Qué le digo?, pregunté. Dile la verdad, y si no puedes decírsela a ella, empieza por decírtela a ti mismo. Se sentó en un taburete giratorio, con las manos sobre el bolso, y añadió, mi marido te visitó, ¿verdad? Te dijo que no eras suficiente, que él ya tenía a alguien mejor. Asentí otra vez, y tú le creíste. Esa última frase no era una pregunta. Era una constatación que me atravesó. Ricardo siempre ha sido un hombre difícil, continuó. Quiere controlarlo todo, a su bufete, a su reputación, a su hija. Pero hay algo que no sabe. Chloe nunca ha soportado que le digan quieran a quemar, y si tú la dejas marchar ahora, no será por protegerla. Será porque elegiste el miedo en vez de elegirla a ella. Se levantó, dejó el termo en mi banco de trabajo y se fue sin esperar respuesta. Esa noche, el silencio del apartamento era un grito. Di vueltas por la cocina diminuta, repasando cada palabra que me había dicho Ricardo. Recordé sus ojos fríos, su traje caro, la foto del abogado Andrew Pearson, pero sobre todo recordé la voz de Chloe al despedirse esa tarde. Había dicho que no me suplicaría, y lo había cumplido. Eso la hacía más fuerte que yo, quizás siempre lo había sido. Entonces, por primera vez en 3 días, me hice la pregunta correcta no, ¿cómo puedo alejarme sin hacer daño? Sino, ¿quién quiero ser mañana cuando Chloe ya no esté? La respuesta dolía tanto como la verdad. No quería ser ese hombre. A las 11 de la noche, con el pulso disparado, cogí la cartera y las llaves. Había un bar en la calle Cedro, el Franklin, donde sabía que Ricardo Bennett solía tomar whisky los viernes. Me lo había contado Chloe una vez, entre risas.
sin imaginar que ese dato se convertiría en mi campo de batalla. No iba preparado para una pelea. Iba vestido con mi chaqueta de trabajo y las botas sucias del taller. Pero iba con algo que no tenía cuando él tocó a mi puerta: la decisión de no volver a esconderme. El trayecto en coche duró 15 minutos, pero se sintió como una vida entera. Las calles de Columbus estaban mojadas por una lluvia fina que había empezado al atardecer. Las luces de los semáforos se reflejaban en el asfalto como advertencias silenciosas. Apagué la radio. No quería que ninguna canción me distrajera de lo que tenía que hacer. Me repetí una frase que había leído en un calendario del taller: el respeto no se exige, se defiende. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Defender mi lugar al lado de Chloe, aunque eso significara perderlo todo. Al llegar, aparqué frente al bar. El Franklin era un local de paredes de ladrillo visto, con un letrero de neón que parpadeaba débilmente. Desde fuera se oía el rumor de conversaciones y el tintineo de vasos. Respiré hondo 3 veces, sintiendo cómo el aire frío me llenaba los pulmones. No busqué excusas, no ensayé discursos. Sencillamente empujé la puerta y crucé el umbral. El olor a madera vieja y bourbon me envolvió de inmediato. Lo vi enseguida. Estaba al fondo, en un reservado junto a la ventana, con otro hombre de traje. No era un amigo, se notaba por la formalidad de la postura, quizá un colega o un cliente. Sobre la mesa brillaban 2 vasos bajos y una carpeta de documentos. Ricardo Bennett llevaba el mismo traje gris de aquella tarde, pero su gesto era distinto. No había arrogancia en su cara. Había tensión, como si llevara horas esperando algo que no terminaba de llegar. Me acerqué despacio, sorteando las mesas y a los pocos clientes de un viernes perezoso. Ninguno me prestó atención. Cuando llegué a su altura, Ricardo levantó la vista y por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego, rápidamente, reconstruyó su máscara de abogado. Marcos, dijo, como si mi nombre fuera una palabra que manchaba la conversación. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar, respondí. Mi voz sonó más serena de lo que esperaba. De hombre a hombre. Sin amenazas, sin abogados de mentira, sin fotos de desconocidos. Vengo a decirle que no me voy a apartar de su hija. El acompañante de Ricardo carraspeó incómodo. El abogado le indicó con un gesto que les dejara solos. El hombre recogió la carpeta, me esquivó con la mirada y desapareció hacia la barra. Ricardo se recostó en el asiento de cuero gastado. Me examinó como si fuera un testigo hostil en un juicio. Me decepcionas, muchacho. Creí que habías entendido la indirecta. La entendí perfectamente, respondí, apoyando las manos en el respaldo de la silla vacía. Usted me dijo que no era suficiente, que Chloe merecía a alguien mejor, y yo le creí. Pasé 3 días creyéndole, pero luego me di cuenta de algo. La persona que decide quién merece estar al lado de Chloe es Chloe, no usted. Y desde luego no un abogado de Grandview Heights que ni siquiera la conoce. El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por una canción de blues que salía de un altavoz antiguo. Ricardo inclinó la cabeza. Su expresión se tensó, pero no de furia. Más bien de quien está a punto de confesar algo que no quería decir en voz alta. Andrew Pearson no existe, soltó sin preámbulos. Todas las piezas de mi angustia se detuvieron en el aire. ¿Qué? No hay tal abogado, no hay casa en Grandview Heights, no hay pretendiente perfecto. Me inventé a Andrew Pearson de pies a cabeza, incluida la foto que te mostré. Esa imagen era del catálogo de una agencia inmobiliaria. Señaló su teléfono sobre la mesa como si el objeto le quemara. Llevo 25 años resolviendo disputas en los tribunales. Sé reconocer a un mentiroso, a un vago y a un oportunista en los primeros 5 minutos de conversación, pero contigo nunca lo tuve claro. Eras demasiado bueno para ser verdad, demasiado servicial, demasiado paciente. Me quedé helado. La rabia y la incredulidad se peleaban dentro de mí. ¿Me está diciendo que montó todo esto para ponerme a prueba? Ricardo asintió lentamente. Su voz perdió el filo de superioridad y mostró un desgaste que no le había visto nunca. Necesitaba saber si de verdad amabas a mi hija o si solo estabas cómodo en su vida. Si huías a la primera dificultad, entonces yo tenía razón en dudar, pero si volvías,
Si a pesar de mis amenazas volvías para enfrentarte a mí, entonces me habría equivocado. Y tendría que pedirte disculpas. Mis nudillos estaban blancos de apretar el respaldo. Había pasado 72 horas en un infierno de inseguridad, había hecho llorar a Chloe, y todo había sido una prueba. Una maldita prueba diseñada por un abogado acostumbrado a manipular la verdad. Usted no quería protegerme a Chloe, dije, con la mandíbula apretada. Quería romperme, y casi lo consigue. Por primera vez, Ricardo Bennett apartó la mirada. No eres el primer hombre que se cruza en el camino de mi hija, pero sí eres el único que ha vuelto para plantar cara. Eso, muchacho, no lo hace cualquiera. La rabia no se fue, pero comprendí algo más profundo. Detrás de aquella artimaña cruel, había un padre aterrorizado. Un hombre que había visto a demasiados pretendientes acercarse a la fortuna de su familia y que, a su manera torpe, había salido a cazar mentiras con un anzuelo de mentira. No lo justificaba, pero lo explicaba. Respiré hondo y miré directamente al hombre que me había hecho dudar de mi propio valor. Usted me pidió que desapareciera antes del viernes. Hoy es viernes y estoy aquí. No me voy a disculpar por... Y no voy a pedir permiso para quedarme. Lo que voy a hacer es ganarme su respeto, no con mentiras ni exámenes, sino todos los días, a base de hechos. Pero a usted le exijo una cosa. No vuelva a interponerse entre Chloe y yo, no sin una buena razón de verdad. Ricardo Bennett se quedó en silencio. Luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa breve, turbia, casi dolorosa. Ve a buscarla, Marcos. Le dije a mi mujer que vinieras. Ella no me creyó. Ojalá esta vez yo sea el que se equivoca. Esa media disculpa fue todo lo que obtuve. Pero en ese momento, bajo las luces amarillentas del Franklin, fue suficiente. Salí del Franklin con el sabor amargo de la victoria. La llovizna había arreciado, pero ya no sentía frío. Me subí a la camioneta, arranqué el motor y me quedé un minuto largo con las manos en el volante, asimilando lo que acababa de ocurrir. Ricardo Bennett me había puesto una trampa, y yo había estado a punto de caer para siempre. Ahora solo me quedaba un último trayecto, llegar hasta Chloe y contarle la verdad. Sin filtros, sin miedo, sin pausas. Eran casi las 12 de la noche cuando aparqué frente a su edificio. La luz de su apartamento estaba encendida, una ventana cuadrada en la tercera planta que brillaba como un faro. Subí las escaleras de dos en dos. Al llegar a su puerta, me detuve. Podía oír música dentro, una balada lenta que conocía, una que habíamos bailado en broma una tarde de verano. Llamé con los nudillos, despacio. Pasos. Luego la puerta se abrió. Chloe llevaba un pantalón de pijama y una sudadera vieja que yo le había regalado. Tenía los ojos enrojecidos y el gesto de quien ha llorado hasta quedarse seca. ¿Qué quieres ahora, Marcos? No había rabia en su voz. Era peor. Había resignación, y eso me dolió más que cualquier grito. Vengo a decirte la verdad, respondí, toda. Si luego quieres que me vaya, me iré. Pero no pienso dejarte sin saber lo que pasó realmente. Me dejó entrar. Nos sentamos en el sofá, con un abismo de medio metro entre los dos, y empecé a hablar. Le conté la visita de su padre a mi apartamento. La foto falsa de Andrew Pearson, el abogado inexistente, las amenazas sobre mi trabajo, las 48 horas de plazo. Le confesé que me creí indigno, que me dejé aplastar por el miedo y que por eso la ignoré durante 3 días. No fue falta de amor, dije, con la voz quebrada. Fue exceso de miedo, y eso es casi peor, lo sé. Chloe me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando al vacío unos segundos. Luego soltó una carcajada sin humor. «¿Mi padre te inventó un novio falso? ¿Y tú le creíste?» Asentí. Sí. Y luego fui a su bar. Le planté cara y descubrí que todo era una prueba. Ella se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. ¿Sabes lo peor de esto, Marcos? No que mi padre sea un idiota controlador. Eso ya lo sabía. Lo peor es que tú, en vez de hablar conmigo, en vez de decirme, Chloe, tu padre me amenazó, decidiste desaparecer. Me hiciste sentir que el error era mío. Sus palabras cayeron como perdigones. Tienes razón, murmuré. Debí confiar en ti. Debí darte la oportunidad de luchar a mi lado. Pero me convencí de que alejarme era protegerte. Chloe se detuvo junto a la ventana, de espaldas a mí.
No quiero un hombre que decida por mí lo que es mejor para mí. Ya tuve suficiente con mi padre. Esa frase me heló hasta los huesos. No voy a repetir ese error, prometí, pero necesito que sepas que lo siento, y que te amo, y que si me das otra oportunidad, no volveré a fallarte. Ella se giró. Sus ojos estaban húmedos, pero su mandíbula firme. Necesito tiempo, Marcos. Ahora vete, por favor. Me levanté. Me dolía cada fibra del cuerpo, pero la entendía. Antes de irme, saqué del bolsillo un pequeño llavero de metal que yo mismo había torneado en el taller. Una llave miniatura con sus iniciales grabadas. Lo dejé sobre la mesa. Esta llave no abre nada. Pero quería que tuvieras algo hecho por mí, por si algún día decides que merece la pena intentarlo otra vez. Y me marché. A la mañana siguiente, Chloe se presentó en el despacho de su padre. A las 8 en punto, cuando el bufete apenas empezaba a despertar. Ricardo estaba revisando unos contratos cuando ella entró sin anunciarse. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta a su espalda. El abogado levantó la vista y supo al instante que aquello no era una visita de cortesía. «Supongo que Marcos ya te ha contado nuestra pequeña discusión». «¿Pequeña discusión?» Chloe se inclinó sobre la mesa. «Le tendiste una trampa, le hiciste sentir basura, le amenazaste con arruinarle la vida, y todo para comprobar si era digno de mí. ¿Quién te crees que eres?» Ricardo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Soy tu padre, y tengo derecho a protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De un hombre que lleva 6 años cuidándome sin pedir nada a cambio? ¿De un tipo que cambió mis neumáticos a las tantas? ¿Que me llevaba la cena al trabajo y que jamás se ha aprovechado de nuestra situación económica? ¿Ese es el peligro?» Ricardo guardó silencio. Por la ventana se colaba el ruido de los tranvías del centro. Tras un largo suspiro dijo, «Tu abuelo me hizo lo mismo. Cuando empecé a salir con tu madre, él me puso toda clase de obstáculos. Me humilló en público, me dijo que nunca llegaría a nada. Me costó 10 años ganarme su aprobación. Y yo solo quería asegurarme de que Marcos no huiría a la primera». Chloe negó con la cabeza. «Así que repetiste el ciclo. En vez de romperlo, te convertiste en el mismo monstruo. Y encima inventaste a un tal Andrew Pearson». El abogado bajó la mirada. «Quería ver si él pelearía por ti, y lo hizo. Vino al bar, me plantó cara. Deberías estar orgullosa». «No pienso justificarte», respondió Chloe con los puños apretados. «Marcos cometió un error al alejarse, pero al menos él reconoce su miedo. Tú ni siquiera admites el daño que causas. Ahora dime, ¿había algo más en tu plan? ¿Alguna otra trampa que no me hayas contado?» Ricardo dudó. Chloe lo conocía lo suficiente como para detectar esa pausa. «Dime la verdad. Anoche, después de lo del Franklin, hablé con unos socios. Tenía preparada una denuncia anónima por mala praxis contra el taller donde trabaja Marcos. Iba a enviarla si él no superaba la prueba. Pero tras verle allí, paré el proceso. No llegó a presentarse nada». Chloe sintió un vértigo de indignación. «¿Estás loco? ¿Habrías arruinado su sustento solo para ganar un pulso?» Ricardo alzó las manos. «No lo hice, lo cancelé. Entiéndelo, hija. Entiendo que estuviste a punto de destruir al hombre que me hace feliz. Y eso no lo voy a olvidar». Dio media vuelta y salió del despacho, dejando al abogado solo con el eco de sus propias excusas. Esa noche, Chloe me llamó. Yo estaba en el taller, bajo el sedán, sin ganas de volver a casa. Su nombre en la pantalla me sobresaltó. «¿Puedes venir al Parque del Río?», dijo sin preámbulos. «Necesito verte». 20 minutos después, nos encontramos en un banco junto al agua. La luna se reflejaba temblorosa en la corriente. Ella me contó lo de su padre, la denuncia anónima cancelada, la historia del abuelo, el ciclo de desconfianza. «No quiero que esto nos separe», añadió. «Pero necesito saber que la próxima vez no irás, que hablarás conmigo antes de decidir por los dos». La miré a los ojos. «No habrá próxima vez, porque he entendido algo. El miedo es un motor que solo te lleva hacia atrás, y yo quiero avanzar contigo». Chloe apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos en silencio un buen rato, sintiendo que la tormenta amainaba. Luego, ella sacó de su bolsillo el llavero que le había dejado. «Nunca me han regalado algo así, hecho a mano, sin otro propósito que recordarme que existo». Sonrió por primera vez en días.
Eres un romántico disfrazado de mecánico. Y entonces, bajo aquel cielo de Columbus, nos besamos con la certeza de que acabábamos de sobrevivir a la peor prueba de nuestra historia. Pero justo cuando creíamos que lo peor había pasado, el teléfono de Chloe vibró. Un mensaje de su padre. Ella lo leyó en voz alta, con incredulidad creciente. He aceptado que estáis juntos, pero pongo una condición. Si de verdad quiere demostrar que no es como los demás, que venga mañana al bufete. Le ofrezco un puesto temporal de mantenimiento durante un mes, sin sueldo. Si aguanta, tendrá mi bendición. Levanté la vista del mensaje. Chloe estaba furiosa. No pienso permitir otra humillación, no tienes que hacerlo. Pero yo ya estaba en pie. Una sonrisa extraña me cruzó el rostro. No era orgullo ni rebeldía. Era la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Voy a hacerlo, dije. No para demostrarle nada a él, sino para demostrarme a mí mismo que ya no soy el hombre que huye. Y aquel lunes, a las 7 de la mañana, me presenté en la entrada del bufete Bennett con mi mono de trabajo y la determinación de quien ha descubierto, por fin, de qué está hecho realmente. Las puertas de cristal del bufete Bennett se abrieron y un silencio repentino recorrió la recepción. Ahí estaba yo, con mi mono azul manchado de grasa, la caja de herramientas en una mano y la espalda recta. La recepcionista, una mujer de unos 50 años que me conocía de vista, enarcó una ceja. Supongo que nunca habían visto a un mecánico atravesar ese umbral si no era para entregar un paquete. Pero yo no iba a entregar nada. Iba a construir mi lugar. El señor Bennett me recibió en su despacho. No se levantó. Se limitó a señalarme una silla con un gesto vago. Veo que has venido. Dije que lo haría. Me miró largamente, como si aún esperara que me derrumbara. Luego cogió un papel del escritorio. Firma esto. Es un acuerdo de confidencialidad. No quiero que los asuntos de esta oficina salgan de estas paredes. Lo leí sin prisa. Era estándar, nada que me comprometiera más allá del sentido común. Firmé. Tu primera tarea está en la tercera planta. El sistema de climatización lleva una semana haciendo un ruido insoportable. Arréglalo. Así comenzó mi mes de prueba. Durante los primeros días, fui un fantasma en los pasillos del bufete. Los abogados pasaban a mi lado sin mirarme. Las secretarias murmuraban cuando me veían arrastrar una escalera o desmontar un conducto de ventilación. Nadie sabía muy bien qué hacía allí. Y yo no me molesté en explicarlo. Mi trabajo hablaba por sí solo. Reparé el sistema de climatización en 2 días. Luego vinieron las persianas atascadas del despacho principal. Después, los grifos que goteaban en la cocina de la segunda planta. A la semana siguiente, ya me llamaban por mi nombre. Pero Ricardo Bennett no me lo puso fácil. Todos los viernes, a las 5 en punto, me llamaba a su oficina. Me hacía un informe verbal de todo lo que había hecho y luego me daba una nueva tarea, siempre más difícil. Una semana fue reemplazar todo el cableado de una sala de reuniones. Otra, restaurar una estantería de madera noble que databa de 1932 y que, según Noel, tenía valor sentimental, pero tampoco volvió a amenazarme, ni a mencionar a Andrew Pearson. Eso ya era una victoria. La tercera semana, algo cambió. Una tarde, mientras yo ajustaba la puerta de la biblioteca jurídica, Ricardo entró acompañado por un cliente importante. Se detuvo junto a mí, observó mi trabajo y dijo, en voz alta, «Este es Marcos, el hombre que ha dejado el edificio como nuevo. Si necesitan algo reparado, hablen con él». No era un elogio directo, pero era un reconocimiento público. Y en el mundo de Ricardo Bennett, eso equivalía a una medalla. Chloe venía a verme de vez en cuando, me traía el almuerzo y nos sentábamos en un banco del patio interior, entre macetas de geranios que yo mismo había podado. Ella seguía furiosa con su padre, pero comprendía mi postura. «No sé cómo aguantas», me decía. «Es terco como una mula y orgulloso como un pavo real». Yo me reía. «Lo sé, pero me estoy ganando su respeto, y eso es lo único que puede derribar el muro que construyó entre nosotros». Chloe me cogía la mano, manchada de pintura, y no le importaba. Esos momentos eran el combustible que me hacía seguir. Pero lo que de verdad cambió el rumbo de aquel mes ocurrió un miércoles lluvioso, a última hora.
Una tubería reventó en el despacho de Ricardo, justo encima de su mesa de caoba, empapando contratos, papeles y fotografías familiares. El caos fue absoluto. Las secretarias gritaban, los socios corrían. Ricardo se quedó de pie en un rincón, paralizado, viendo décadas de trabajo anegadas en agua marrón. Entré con una llave inglesa, cerré la llave de paso principal y, en silencio, empecé a recoger los documentos mojados. Los fui colocando sobre toallas limpias, separando lo que podía salvarse de lo que ya estaba perdido. Trabajé durante 2 horas, sin decir una palabra, mientras el agua me calaba hasta los calcetines. Cuando todo terminó, Ricardo se sentó en un sillón auxiliar, con la cabeza entre las manos. «Eran los papeles de mi primer caso», murmuró. «Los guardaba como recuerdo. Y la foto de mi padre, el día que fundé el bufete, me mostró una imagen arrugada y borrosa. La tinta se había corrido, pero aún se distinguían 2 figuras. Un hombre joven vestido de traje, con el mismo corte de mandíbula que Ricardo sonriendo orgulloso. «Se puede restaurar», dije. «Conozco a un especialista en restauración fotográfica. Si me la confías, puedo llevársela mañana». Ricardo me miró con los ojos enrojecidos. No dijo nada, pero asintió. Y en ese gesto minúsculo, supe que algo se había roto, pero no la tubería, sino su coraza. Al día siguiente, llevé la foto al taller de un amigo, un tipo llamado Ernesto que hacía milagros con papeles viejos. En 3 días, la imagen volvió a ser legible. Hice 2 copias enmarcadas y se las entregué a Ricardo una mañana, sin testigos. Él las sostuvo en silencio, acariciando el borde del marco como si tocara el pasado. «Gracias», dijo. Fue la primera palabra amable que salió de su boca sin sarcasmo. A partir de ese instante, la dinámica cambió. Ya no era el intruso. Era alguien que se había ganado un lugar mediante la constancia. La 4ª semana, Ricardo me convocó a su despacho por última vez. Yo ya había reparado hasta el último tornillo del edificio. «Has terminado», anunció. «El bufete está en mejor estado que cuando lo compré, y tú has cumplido. No te voy a pedir que trabajes gratis ni un minuto más». Se levantó y me tendió un sobre. «Aquí tienes una compensación por el mes. Es menos de lo que mereces, pero es suficiente para demostrar que no soy un desalmado». Lo abrí. No era dinero. Era un cheque por una cantidad que triplicaba mi sueldo mensual en el taller. Y una carta escrita a mano que decía: «Ningún abogado puede pleitear contra los hechos, y los tuyos son sólidos. Bienvenido a la familia RB». Esa noche, Chloe y yo celebramos con una pizza en su apartamento. Le enseñé el cheque y la carta. Ella los leyó 3 veces, incrédula. ¿De verdad lo ha escrito él? Mi padre, el hombre que inventó un novio falso para espantarte. Él mismo. Chloe se secó una lágrima con el dorso de la mano. Siempre supe que eras terco, pero no hasta este punto. Nos reímos abrazados, sabiendo que habíamos cruzado un puente que parecía imposible. Habíamos vencido a nuestros propios miedos. Y eso, en una relación, era más valioso que cualquier bendición paterna. 2 meses después, Chloe se mudó a mi nuevo hogar, una pequeña casa en las afueras de Columbus con un garaje amplio y un jardín descuidado que prometía flores con un poco de cariño. El garaje se convirtió en mi santuario, un taller particular donde restaurar coches clásicos que luego revendía. Y la casa, con sus paredes de un amarillo desgastado, en nuestro refugio. La señora Bennett nos visitaba cada domingo y nos traía guisos caseros que dejaba en la nevera con notas cariñosas. En cuanto a Ricardo, pasó de ser mi antagonista a convertirse en un aliado improbable. Un sábado, sin previo aviso, se presentó en la casa con una caja de herramientas nuevas y 2 lámparas de pie. «El garaje está demasiado oscuro», dijo sin saludar. «Voy a instalaros un sistema de iluminación en condiciones». Trabajamos codo con codo durante todo el fin de semana. Él, el prestigioso abogado completamente manchado de yeso, aprendiendo a pasar cables por el techo. Yo, el mecánico, enseñándole la diferencia entre un taladro percutor y uno normal. Al terminar, encendimos las luces. El garaje brilló como un quirófano. Ricardo dio un paso atrás, admirando la obra. «Ya está. Ahora podrás ver lo que haces». Esa frase, tan sencilla, encerraba una metáfora que ambos comprendimos. Por fin todos veíamos con claridad. Los domingos se convirtieron en una tradición.
La familia Bennett al completo, incluida la abuela Marta, que apenas oía pero siempre traía bizcocho, se reunía en nuestra casa. A veces, después de comer, Ricardo y yo nos quedábamos en el porche, contemplando el jardín. Hablábamos de fútbol, de coches, del pasado. Una tarde, me confesó que seguía arrepentido por la denuncia anónima que estuvo a punto de enviar. Estuve a un golpe de tecla de cometer una injusticia. Si no llego a detenerme, te habría destruido. Y todo por una soberbia estúpida. Yo le di una palmada en el hombro, pero no lo hizo, y yo tampoco me fui. Eso es lo que cuenta. Ricardo asintió despacio, con la mirada perdida en los rosales que Chloe había plantado. Nunca pensé que un mecánico me enseñaría lo que es la integridad. Y yo respondí lo único que se me ocurrió. Nunca pensé que un abogado me enseñaría a instalar luces. Nos reímos. Y esa risa, sincera, selló una amistad que había nacido de la tormenta. Un año después, en un cálido atardecer de otoño, todos estábamos reunidos en la casa. La mesa del jardín estaba llena de fuentes humeantes. Pavo, puré de patatas, ensalada de la huerta de la señora Bennett. Había guirnaldas de luces colgando entre los árboles, las mismas que Ricardo y yo habíamos instalado meses atrás. Chloe sacó una botella de champán y sirvió copas para todos. La abuela Marta dormitaba en una mecedora. La escena era idéntica a las fotografías de catálogo que uno imagina de una familia feliz, solo que era real, y llevábamos las cicatrices para probarlo. Ricardo levantó su copa. Quiero brindar por este chico, dijo, y luego se corrigió, por este hombre. Hace un año le pedí que se alejara y él se acercó aún más. Le puse trampas y él las desarmó. Le ofrecí trabajo sin sueldo y él se ganó un salario de dignidad. Si alguien merece ser parte de esta familia, es él. Me quedé sin palabras. Miré a Chloe, que sonreía con los ojos llenos de orgullo. Luego miré a la señora Bennett, que asentía sin ruido, con su eterna serenidad, y entendí que aquel camino, que empezó con un neumático pinchado, había valido cada tropiezo. Al caer la noche, me aparté un momento del bullicio y caminé hasta el garaje. Encendí las luces, esas que tanto nos costó instalar. Allí, en el centro del taller vacío, imaginé la trayectoria completa. Recordé al chico que infló unos neumáticos para ganarse un café. Recordé al hombre aterrorizado que esquivó las llamadas de Chloe. Recordé al peleador que entró en el Franklin dispuesto a todo. Y recordé la primera vez que Ricardo me llamó, hijo. Ninguna llave inglesa puede reparar el pasado, pero sí se puede construir un futuro con las manos limpias y el corazón sin trampas. Y justo en ese instante, supe que lo habíamos logrado. A veces, el momento que cambia tu vida no viene con un terremoto, viene con una llanta desinflada, un café frío y una madre que te mira como si pudiera leer cada pensamiento que enterraste bajo capas de grasa y silencio. Yo llegué a esa cocina siendo un amigo. Salí de ella con el peso de una verdad que me había negado durante 6 años. Y ese solo fue el primer paso de un camino que me obligó a pelear, a perder, a disculparme y finalmente a reconstruirme delante de las personas que más importaban. Ricardo Bennett me puso una prueba cruel, sí, pero yo mismo llevaba años poniéndome pruebas más crueles. Convencerme de que no era suficiente, de que mi lugar estaba detrás del motor, nunca al frente de mi propia historia. La trampa que casi me rompe fue también la que me salvó, porque me enfrentó al único rival que de verdad podía vencerme, el miedo que yo mismo alimentaba. La historia que acabas de escuchar no trata solo de un mecánico que conquistó a la chica. Trata de lo fácil que es esconderse detrás de lo útil para no arriesgarse a ser vulnerable. De cómo a veces la persona que menos esperas te lanza un salvavidas disfrazado de confrontación. De cómo un padre aterrado puede hacer lo incorrecto por las razones correctas. Y de cómo la confianza se reconstruye con actos, no con discursos. Durante un mes, cada persiana ajustada y cada cable reparado fueron un ladrillo de algo más grande que un sueldo. Fueron la prueba de que pertenecía a esa familia no por decreto, sino por mérito. Y créeme, no hay herencia más valiosa que el respeto ganado con las manos sucias y la conciencia limpia. Quizás ahora mismo estás en una situación parecida. Quizás alguien te dijo que no eras material de esposo o de esposa, o que tu oficio no estaba a la altura de tu amor.
Quizás tú mismo eres quien se repite cada noche que no mereces lo bueno que te pasa. Si es así, quiero que recuerdes una cosa. Las herramientas no definen al artesano, lo define la firmeza con que las sostiene. Y el amor, cuando es real, no se rinde ante la primera amenaza ni ante la opinión de un tercero. Se planta, respira hondo y busca la forma de abrirse paso, aunque tenga que hacerlo en un bar lleno de abogados o debajo de una tubería reventada. Ahora dime, ¿alguna vez tuviste que enfrentarte a una prueba que parecía diseñada para hacerte renunciar? ¿Conoces a alguien que tuvo que ganarse a una familia entera con pura terquedad? Cuéntamelo en los comentarios. Me gusta leer cada historia, porque a veces uno cree que su batalla es única, hasta que descubre que hay cientos de personas librando la misma guerra. Y si esta historia te tocó una fibra, si te hizo pensar en alguien o en algo, deja un like. No cuesta nada y me ayuda a seguir trayendo estas historias que parecen ficción, pero están llenas de verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima. Yo soy Marcos, y aunque la grasa nunca se va del todo, aprendí que las mejores cosas de la vida se construyen con paciencia, honestidad y, de vez en cuando, un buen juego de luces. Nos vemos en la siguiente.